Cuidado con la hipocresía. Esté atento a lo que estamos diciendo. Ese es el tema. Cuidado con la hipocresía. Yo creo con todo mi corazón que en el camino santo de Dios no cabe, no se puede vivir una vida de hipocresía. Menos ante un Dios que es omnisciente. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que Dios todo lo sabe. Todo. Aún dice la Biblia, no está la palabra en nuestra lengua, en nuestra boca. Y aquí, Jehová, tú ya la sabes. Así que no hay nada que se esconda de la omnisciencia de Dios. Segundo, Dios es omnipresente. Esos son atributos que solamente le pertenecen a Dios. Dios está en todo lugar. Por lo tanto, siendo conscientes y sabedores de estos atributos de Dios, no conviene que nosotros vivamos en una vida de hipocresía. Pero para que vayamos entendiendo bien lo que es este tema, ¿qué es la hipocresía? La hipocresía es la falsedad. O sea, llevar una vida falsa. La hipocresía es fingimiento. Es fingir ser lo que no somos. Si hay algo que le agrada a Dios, escúchelo bien, querido hermano, si hay algo que a Dios le agrada, es que seamos sinceros delante de su presencia. Dios no soporta la hipocresía. Dios no va a tratar nunca con una persona que sea hipócrita. Es decir, con una persona que finja ser lo que realmente no es. Dios quiere que le digamos a Él toda la verdad. Si te sientes triste, dile que estás triste. Si te sientes vacío, dile a Dios que te sientes vacío. Si estás mal delante de su presencia, dile a Dios que te sientes mal. Si has pecado, no le cambies el nombre al pecado. Dile a Dios que has pecado. Si guardas un resentimiento en tu corazón o una falta de perdón, odio, rencores, raíces de amargura, ven y dile a Dios lo que sientes por dentro para que Él te ayude, para que Él te restaure, para que Él te edifique, para que vuelvas a servirle a Dios tal como Él manda en su bendita palabra. En el libro en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, vamos a empezar en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, en el verso 1, quiero leer el verso 1 primeramente y luego pasaremos al versículo 7. Dice la palabra de Dios estas palabras: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, verso 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Le preguntan a Jesús. Escuche atentamente a lo que estos hombres le están preguntando a Jesús. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Le preguntan ellos a Jesús. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ante esta pregunta, Jesús, que era el maestro de maestros, el predicador de los predicadores, el inigualable, el que sabía perfectamente bien lo que había dentro del hombre, porque la Biblia dice que no había necesidad de que le dijeran a Jesús lo que el hombre tenía por dentro, ya él lo sabía. Sabiendo Jesús que estos escribas y fariseos realmente eran gente falsa, hipócrita, pretendían ser celosos de las cosas de Dios, pero realmente ellos no eran verdaderos siervos de Dios. Ellos eran seguidores nada más de tradiciones, pero pisoteaban los mandamientos de Dios. Entonces Jesús, ante esta pregunta,
de los escribas y los fariseos, dice el verso 2, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones? Mire la forma en que Jesús confronta a estos hombres que Jesús conocía de antemano, que llevaban una hipocresía profunda en su corazón cuando estaban pretendiendo o fingiendo que eran celosos de las cosas de Dios. Qué triste es cuando nosotros tenemos ese espíritu de fariseísmo, que pretendemos defender las cosas de Dios, pero muchas veces por dentro nosotros estamos podridos, somos falsos, no somos verdaderos, no somos auténticos. Que le decimos a todo el mundo que tú debes de vivir en santidad, pero tú estás llevando una doble vida. Que le dices a otros que deben de ser obedientes, pero tú no eres obediente. Que le dices a otros que vivan lo que dice la palabra, pero tú no vives lo que dice la palabra. Esa era la vida que llevaban estos escribas y fariseos. Pero como Jesús es de aquellos maestros que cuando enseñaba o predicaba, desnudaba la conciencia de los hombres. Y si algo yo anhelo, si algo yo deseo, cada vez que estudio la palabra y la palabra me habla a mi vida, es que Dios desnude mi alma. ¿Por qué digo esto? Porque quiero salvarme, porque quiero cambiar, porque quiero que Dios trate con mi vida, porque quiero que Dios haga ese milagro del nuevo nacimiento en mi vida. Porque no quiero vivir hipócritamente delante de Dios. Porque no quiero vivir una vida fingida. Porque no quiero que ustedes tengan un buen concepto de mí y yo esté desaprobado delante de los ojos de Dios. Porque de qué sirve, como lo he dicho muchas veces, que los hombres te aprueben y Dios te desapruebe. Queridos hermanos, en este momento debemos de reflexionar sobre esto y decir a nuestra propia alma que debemos de tener cuidado con la hipocresía. Ahora bien, ante esto viene Jesús y le dice en el verso 7, escuche atentamente, hipócritas. Mire la palabra que dice Jesús a esta gente, hipócritas. Les está diciendo, ustedes son falsos. Ustedes solo fingen que aman a Dios. Ustedes no son verdaderos. Ustedes no son auténticos delante de los ojos de Dios. Yo doy gracias a Cristo porque nos dejó esta bendita palabra. Esta palabra que desnuda la conciencia de los hombres. Oh, cuánta necesidad tenemos de que Dios nos diga hoy en día, hipócritas. Aleluya. Y que nos sacuda con esa palabra. Que nos haga recapacitar, reflexionar, para que no llevemos una doble vida. ¿Eres sincero delante de Dios? ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que dice la Biblia? ¿O estás viviendo una vida hipócrita? Ten cuidado con la hipocresía. Ten cuidado. Es mejor sincerarse con Dios. Es mejor derramar el alma. Es mejor decirle a Cristo, perdóname, ayúdame. Ando mal delante de tu presencia. No te estoy buscando, no estoy orando, no estoy obedeciendo lo que dice la palabra. Voy a los cultos, pero soy hipócrita delante de tu presencia. Aleluya. Estoy llevando una doble vida. Recapacita. Ten cuidado con la hipocresía. Por eso Cristo le dijo a esta gente, y yo siempre que hablo esta palabra, cualquiera dice, pero qué fuerte esa palabra que Jesús estaba diciendo. ¿Sabe? Detrás de esta enseñanza, de este mensaje que Cristo le da a estos escribas y fariseos, estas palabras están siendo predicadas, enseñadas con un infinito amor de parte de Dios. Porque cuando Cristo le dice a estos hombres hipócritas, lo que está haciendo Cristo es tratando de despertar la conciencia de aquellos hombres que estaban viviendo engañados por el enemigo. No te dejes engañar. No te dejes que el diablo te encierre en un espíritu de religiosidad. Y porque andas Biblia y vas a la iglesia, piensas que vas para el cielo. No, mi amado hermano. Para ir al cielo
hay que abrir nuestro corazón delante de Dios y decirle a Dios, cambia mi vida. Límpiame, como me decía nuestra hermana Esther, que en este día recibía al Señor en su corazón. Límpiame, Señor, por dentro y por fuera. Dile a Dios que te limpie. Yo también le pido a Dios cada día que me limpie más y más para servirle a Él como a Él le agrada. Entonces Jesús le dice a estos hombres, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Y Jesús lo repite. Este pueblo, oiga las palabras de Jesús, este pueblo de labios me honra. O sea, solamente honraban a Dios de palabras, de dichos. Pero mire lo que dice aquí, mas su corazón está lejos de mí. ¿No es así la condición de miles y miles de cristianos que están sentados en las sillas, en las bancas de los templos? ¿No es así la condición de muchos miembros de nuestras congregaciones? Qué triste, hermanos. Qué triste es que Cristo tenía que decirles, este pueblo de labios me honra. Eso le dolía al Señor. Le dolía porque sabía que aquella gente no era verdadera, era falsa, era hipócrita. Por eso le dijo, este pueblo de labios me honra. Su corazón está lejos de mí. ¿Cómo está tu vida delante de Dios en este momento mientras comparto con ustedes esta bendita palabra? ¿No será este mensaje para ti en este momento? ¿No será que Cristo se está dirigiendo a ti, tratando de llamar tu atención, de despertar tu conciencia, de hacerte ver que la vida que llevas no es agradable delante de sus ojos? ¿Que has dejado de orar? ¿Que estás viviendo de un pasado de que Dios te usaba? ¿Que antes tú predicabas? ¿Que orabas por los enfermos y se sanaban? ¿Que Dios hacía maravillas con tu vida? ¿Que en otro tiempo tú eras una persona de oración, de ayuno, una persona entregada, una persona de consagración, una persona llena del Espíritu Santo, pero que hoy estás viviendo solo de recuerdos y del pasado, de lo que tú eras antes? Yo te pregunto, ¿quién eres tú hoy? Ten cuidado con la hipocresía. Ten mucho cuidado. Los fariseos se habían envuelto en su religiosidad. Tenían conocimiento, pero este camino no basta con tener conocimiento. El diablo conoce la palabra, mas sin embargo no le sirve a Dios. Hay gente que tiene un vasto conocimiento de las Escrituras, pero no viven lo que conocen de la Biblia. Es mejor saber poco y vivir todo lo poco que tú sabes de la palabra de Dios. Por eso hoy, vuelvo y te repito, ten mucho cuidado con la hipocresía delante de los ojos de Dios. Son cientos y miles de cristianos que están viviendo una vida hipócrita en los templos, en sus hogares. Qué triste. Pero gracias a Dios por su palabra, que Jesús le dijo a estos hombres, este pueblo de labios me honra. Esa palabra tenía que haber traspasado el corazón de estos escribas y fariseos. Mas su corazón, le dijo, está lejos de mí. Qué triste es que nuestras palabras, cuando estamos en los templos alabando a Dios, parezca que somos cristianos verdaderos, pero nuestro corazón esté lejos, lejos, lejos de Dios. Oh Dios bendito, que Dios nos ayude a ser verdaderamente cristianos. No estoy pretendiendo con esta palabra, con este mensaje, ofenderte ni que te sientas mal. Todo lo contrario. Estoy deseando en lo más profundo de mi alma que Dios trate con tu vida como quiero que trate con la mía, porque tengo una inmensa necesidad de Dios. Aleluya. Pues la Biblia dice en el verso 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Aleluya. Algunas veces, ¿sabe? La gente está más preocupada de cosas, de tradiciones, que de la misma doctrina bíblica. Y estamos usando o enseñando más tradiciones
que lo que dice la palabra de Dios. Hay que hacer lo que dice la Biblia. Es esta Biblia que nos dice a nosotros que sin santidad nadie verá al Señor. Es esta palabra bendita de Dios la que dice orad sin cesar en 1 de Tesalonicenses 5:17. Es este libro sagrado, la Biblia. En Efesios capítulo 4, verso 27 dice, ni deis lugar al diablo. Es este libro sagrado. Dejemos de enseñar tradiciones de hombres y enseñemos lo que dice la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita de mi ayuda. La palabra no necesita de la ayuda de los hombres. La palabra de Dios es suficiente para poder edificar nuestras almas, para poder restaurar nuestra vida espiritual. Por eso Jesús, en la oración de San Juan, en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 17, dice la Biblia, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así es que dejemos que la palabra de Dios nos santifique. Y por eso hoy yo me dirijo a ustedes y les digo, ten mucho cuidado con la hipocresía. Nuestros templos se están llenando de gente hipócrita, que están vacíos, pero no quieren aceptarlo. Andan mal, pero no quieren reconocerlo. Han dejado de buscar a Dios, pero les cuesta aceptarlo. Han dejado de orar, han dejado la santidad, han dejado la oración, valga la redundancia. Han dejado el estudio de la palabra de Dios. Han dejado de congregarse muchos de ustedes porque han olvidado lo que dice la Biblia. En Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, sino antes bien, dice la Biblia, exhortaos los unos a los otros en cuanto que aquel día se acerca. No dejes de congregarte. No vayas a decir a tu trabajo o a tu iglesia que andas bien cuando estás faltando a los cultos del templo donde te congregas. No seas hipócrita. Yo sé que por dentro estás vacío. Hay gente que quieren pretender que están llenos de Dios y que aman a Dios y ni tan siquiera a los cultos van. Ni están poniendo en práctica lo que dice la Biblia. Discúlpame, pero te estás desviando del verdadero camino de Dios. Si has dejado de congregarte, avanza, restaura tu vida espiritual, pídele perdón a Dios. Te has descuidado espiritualmente y el amor de Dios te está alcanzando en este momento con su bendita palabra. Y por eso Cristo, en su amor, tuvo que hablarles fuertes a estos escribas y fariseos porque eran conocedores de la palabra. Y él les dijo, hipócritas, bien dijo de vosotros el profeta Isaías. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por eso, cuando nosotros vamos a San Lucas, capítulo 6, versículo 46, encontramos uno de esos textos maravillosos de la Biblia que siempre han cautivado de una manera muy especial mi corazón. Porque Jesús hace una gran pregunta en Lucas capítulo 6, versículo 46. Jesús pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Esa es la pregunta que Jesús le está haciendo a la iglesia del siglo XXI. Esa es la pregunta que Cristo te está haciendo a ti, que me está haciendo a mí hoy, en este mismo momento. ¿Por qué? Aleluya. Eso es lo que Cristo quiere preguntarle a la iglesia hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Porque cuando tú llamas a Jesús Señor, es porque tú te estás rindiendo a Él, porque tú lo estás reconociendo como Señor de tu vida. Tú te estás, aleluya, entregando a su señorío. Es decir, que cuando tú le dices, Señor, tú eres mi Señor, tú le estás diciendo que tú te sometes a su autoridad, te sometes a su voluntad, te sometes a su palabra. Pero, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estoy haciendo yo realmente? Es allí donde Cristo, que conoce el corazón de cada uno de nosotros, le pregunta a su amada iglesia, ¿por qué me llamáis Señor, Señor?
y no haces lo que yo te digo. Por eso hoy te digo, iglesia amada, ten mucho cuidado con la hipocresía. No basta con cargar una Biblia. No basta con predicar esta palabra. No basta con que yo sea pastor o que yo sea, aleluya, un predicador de este bendito evangelio. Eso no es lo suficiente. No basta con decirle Señor, Señor, si no hacemos lo que Él nos dice. A partir de este momento, haz un compromiso con Dios. Que Dios cambie tu vida. Ya no vivas de palabras. Vive una vida práctica. Obedécelo y te va a ir bien. Vas a tener éxito espiritual. Vas a salir de esa esclavitud que has estado viviendo. Hay gente que está viviendo en la carne. Hay gente que están esclavizados por distintas ataduras del diablo que se han desatado en los últimos días. Oh, gloria a Dios. Hay gente que está desanimada. Hay gente que se ha quedado en su casa retenida por opresiones satánicas. Algunos dicen, ya no siento ir a la iglesia. ¿Y qué pasó cuando le dijiste al Señor un día? Lo aceptaste como Señor y Salvador de tu vida en un templo y hoy te estás olvidando del compromiso que hiciste con Él. No lo hiciste con el predicador, no lo hiciste con el pastor, lo hiciste delante de su presencia. Y por eso es la pregunta de Cristo a su iglesia en este momento de la historia humana. ¿Por qué me llamáis Señor? ¿No oyes la voz de Dios que te habla en este momento y te dice a ti, ¿por qué me llamas Señor? ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Recibe esa palabra de parte de Dios y ten cuidado con la hipocresía. No basta con llamarlo Señor. Él quiere que tú lo obedezcas. Él quiere que yo lo obedezca. Él quiere que yo me someta a su voluntad, que me someta a su palabra. Él me dejó esta palabra no solamente para memorizarla, no solo para estudiarla, sino para practicarla. Para eso nos dejó su palabra. Aquí está revelada la voluntad perfecta de Dios para tu vida, para mi vida. Gloria a Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Lee la Biblia, estudia la Biblia y allí encontrarás la voluntad de Dios para tu vida. Deja que Él te guíe. Deja que Cristo sea el Señor de tu vida. Si hoy, en esta oportunidad, Jesús te está preguntando, ¿por qué me llamas Señor? Señor, y no haces lo que yo te digo. ¡Qué dolor tan profundo ha de sentir Jesús, que pagó un precio tan caro por ti y por mí para salvarte, para liberarte de la esclavitud del pecado, para justificarnos delante de la presencia de Dios? Porque tú no te puedes salvar por tus propios méritos. La Biblia dice que por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Y luego dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No tenemos méritos para salvarnos. Necesitamos de su presencia. Deja la hipocresía. Deja esa doble vida. Deja de fingir ser cristiano. Determínate a partir de este momento servirle a Dios en espíritu y en verdad. Deja que la palabra de Dios despierte tu conciencia y te haga reflexionar. ¿Estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Estás viviendo como a Dios le agrada? ¿Estás haciendo lo que Cristo te mandó que hicieses? ¿Estás obedeciendo esta palabra? ¿O eres hipócrita delante de Él? No lo seas, porque no hay nada más desagradable ante los ojos de Dios que un ser humano hipócrita delante de su presencia. Que alguien que diga que ama a Dios, pero viva de una manera distinta a la voluntad de Dios. Por eso Pablo, escribiéndole a Tito, en el capítulo 1, versículo 16, dice la Biblia. Te lo voy a leer para ser exacto con lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y escúchalo bien. Dice Pablo, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Sabe qué dice Pablo? Profesan, dicen, fingen, proclaman que conocen a Dios. Así están nuestras iglesias hoy en día.
La gente, todo, pasan al altar y viven como el mundo. Y andan como el mundo. Visten como viste el mundo. Hablan como habla el mundo. Y profesan que conocen a Dios. Pero sus hechos niegan, dice el apóstol Pablo, que conocen a ese Dios. Porque el que conoce a Dios, no hay que obligarlo a ser santo. Es santo porque ama a Dios con todo su corazón. Busca la santidad. Amén. El que conoce a Dios cambia de vida. Cambia su forma de hablar, de vestir. Cambia su forma de pensar. Su conducta es diferente. Se distingue. Se reconoce inmediatamente. Cuando alguien se ha encontrado genuinamente con Dios, no lo tiene que decir. Porque la Biblia dice en el libro de Proverbios que te alabe la boca del extraño y no tu propia boca. Pero todo el mundo se da cuenta que tú has conocido a Dios. Pero para lograrlo hay que dejar la hipocresía y hay que ser sincero delante de la presencia de Dios. Por eso hoy yo te digo, recibe esta palabra y deja que Dios trate con tu vida. Él quiere salvarte, Él quiere restaurarte. Tú que has llevado una doble vida, tú que te has apartado, tú que te has descuidado, sé sincero con Dios para que Él pueda restaurarte y Él pueda perdonarte y limpiarte con su sangre preciosa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ten mucho cuidado con la hipocresía. Y si algún día quieres vivir esa vida, yo te recomiendo que leas el Salmo 139 y te darás cuenta de los atributos de Dios, que Él es omnisciente y Él es omnipresente. No te puedes esconder de Él, ni tampoco de su conocimiento. Y te lo voy a cerrar con esto. Hay algo que le agrada mucho a Dios. Es que nosotros le digamos toda la verdad. Por eso, cuando yo me encontré con el Salmo 51, verso 6, me maravillo, porque David, después de que fue confrontado por el profeta Natán, a causa de su pecado con Betsabé, David escribe el Salmo 51 y dice estas palabras a Dios en este salmo. He aquí, le dijo, tú amas la verdad en lo íntimo. No le dice, he aquí tú, a ti te gusta la verdad. Tú quieres la verdad. No. ¿Sabe cómo le dijo David? He aquí, le dijo, tú amas la verdad en lo más íntimo. Dios ama que tú le digas la verdad. Dile la verdad ahora mismo. Dile si estás mal, si has pecado, si te has apartado, si estás llevando una doble vida, si estás yendo al templo pero estás llevando una vida hipócrita. No olvides que la Biblia dice que el que encubre su pecado, dice Proverbios 28:13, no prosperará. Aunque ores, aunque ayunes, aunque prediques y hagas lo que hagas, aunque hagas muchas obras en la iglesia, no prosperarás. Porque el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia de Dios. Por eso yo te digo, como decía el salmista David, he aquí, tú amas la verdad en lo más íntimo. ¿Dónde es esa verdad en lo más íntimo? Aquello que no conoce tu esposo, que tu esposa, aquello que no conoce tu pastor, que no conocen tus amigos, que solo conoce Dios y tú, que le has fallado a Dios, que te has descuidado espiritualmente, que te sientes muerto espiritualmente. No llegues a fingir a la iglesia. No lleves una vida hipócrita. Sé sincero, porque Dios ama la verdad en lo más íntimo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. He dado este mensaje con el propósito de que Dios trate con nuestra vida. Yo quiero decirle a Dios la verdad
en lo más íntimo, allá donde nadie me conoce, solo Dios y yo. Eso que está aquí adentro en el corazón, díselo a Dios. Y Dios te va a perdonar y te va a restaurar. Ten mucho cuidado con la hipocresía, porque no te llevará a cosas buenas. Que Dios te guarde, iglesia amada. Aleluya. Damos infinitamente gracias a Dios por esta palabra. Espero que haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mi vida personal. Hoy quiero aprovechar este momento para orar por todos aquellos que se quieren reconciliar, aquellos que quieren recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador de su vida, por aquellos que han llevado una vida hipócrita, falsa, delante de la presencia de Dios. Y no quiero que digas, wow, el pastor, alguien le habrá dicho algo mío, está tirando indirectas. A nadie le tiro indirectas. Este tiempo es demasiado precioso para desperdiciarlo o malgastarlo en cosas que no convienen. Lo único que deseo es llevarle el mayor número de almas a los pies a Cristo y especialmente restaurarle su amada iglesia, que en los últimos años se ha apartado bastante de la verdadera palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Hay mucha hipocresía, mucha falsedad dentro de nuestros templos. Necesitamos que esta palabra nos vuelva al camino, a la senda antigua. Así es que quiero orar por ti. Si tú quieres ser sincero con Dios y recuerda lo que dice la palabra, y aquí tú amas la verdad en lo más íntimo. Dios quiere que tú le digas la verdad. Si quieres hacer esta oración conmigo, voluntariamente, sin que nadie te obligue, sino porque tú reconoces tu necesidad delante de la presencia de Dios, ora conmigo y sé sincero con el Dios de la palabra. Señor Jesús, en este momento te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Me reconcilio contigo. Te pido perdón. Reconozco que he pecado. Reconozco que te he fallado. Reconozco que estoy mal delante de tu presencia. Que hace tiempo dejé de hacer tu voluntad. Y que estoy en el templo, pero he sido hipócrita. No he sido sincero, no he sido verdadero. He sido falso. He fingido ser lo que realmente no soy. Te pido perdón, Jesús. Límpiame. Bien limpio por dentro y por fuera. Necesito tu ayuda. Necesito tu restauración. Necesito que tu palabra me santifique. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Gracias, Jesús, por tener misericordia de mí, por hablarme a tiempo y fuera de tiempo. Gracias por visitarme en esta oportunidad. Muchas gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Quiero orar por todos aquellos que se han reconciliado, que han aceptado, y también por aquellas peticiones que han estado llegando en el transcurso de esta programación. Por aquellos que están enfermos, igualmente. Voy a hacer una breve oración. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mira aquellos que se reconcilian y aceptan en este momento. Yo te pido que tu sangre preciosa les limpie de todo pecado. Santifícalos con tu palabra. Séllalos con tu Santo Espíritu y escribe sus nombres en el libro de la vida. Mira aquel que está derramando lágrimas, aquel que ha sido sincero, aquel que hoy le dice a la hipocresía, basta ya. A partir de hoy seré sincero delante de Dios y hablaré la verdad. Gracias, Jesús, por alcanzarlos. Yo te ruego que los restaures, que los libertes en el nombre de Jesús. Te presento también a todos aquellos que están enfermos, esas peticiones que han estado llegando. En el nombre de Jesús, por tus llagas, te pido, Señor, que sean sanos para la gloria y honra de tu nombre. Nosotros nos comprometemos en darte a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Dios bendiga a toda la iglesia pentecostal. Jesús es refugio y salvación. Tanto la iglesia central como las iglesias filiales. Les amamos en el amor de Dios. Qué gusto me da, hermano, que hayan estado conectaditos, porque sé que los obedientes han estado en la batalla en esta hora. Que Dios los bendiga. Este es su pastor David Gutiérrez. Que les ame en el amor de Dios. Si tienes necesidad, no olvides acercarte a mí y hablar conmigo. Te voy a ayudar en el amor de Dios.
No huyas de Dios ni de su presencia. Estamos para servirles. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios bendiga a toda la iglesia del Señor alrededor del mundo entero que estuvo igualmente conectados con nosotros. Esperamos que en la próxima programación, si Dios lo permite, el próximo viernes, volvemos a esta misma hora en este clamor delante de Dios. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga en el amor de Dios. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene sus corazones. Hasta la próxima. Que Dios los guarde.